I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Esta semana quiero mostrar, ¿no es cierto?, una forma distinta de comunicarnos con ustedes. Ya lo había hecho con otros cursos, pero con ustedes todavía no. Espero, ¿no es cierto?, que este hashtag, ¿no es cierto?, que hemos puesto ahí, yo me quedo en casa, sea importante. Perfecto. Espero que estén cuidando, esos chiquillos se tienen que cuidar, ¿ya? Así nos vamos a ver más pronto. Porque a la medida que ustedes se cuidan, nos vamos a ver y, ¿no es cierto?, vamos, y ustedes ver a sus amigos, compañeros, pero hasta ahora es la forma que tenemos para comunicar, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos viendo? Recuerden que nosotros en las clases anteriores habíamos visto de este mundo moderno, habíamos visto lo social, perdón, lo político, lo económico, ahora vamos a ver lo religioso, ¿ya? Y durante este periodo, ¿no es cierto?, va a producirse una ruptura de la unidad religiosa en Europa. Es lo que se denomina, o han denominado algunos, la reforma, o la reforma religiosa. ¿Ya? En el ámbito de la religioso, en el ámbito moderno, la ruptura de la unidad cristiana en Europa, hasta entonces presentaba una unidad por la Iglesia Católica Apostólica Romana. En este proceso se inició en el siglo XVI con el movimiento conocido como la Reforma. Entonces, ¿qué es la Reforma? Y está en el glosario. Es un movimiento religioso iniciado en 1517, cuando el monje austriaco Martín Lutero hizo pública en la ciudad alemana de Wittenberg sus 95 tesis. En ella criticaba ciertas prácticas y aspectos de la doctrina de la Iglesia Católica. En otras palabras, él va a ser un crítico de lo que estaba ocurriendo al interior de la Iglesia Católica. ¿Qué cuestionamiento generó la reforma religiosa con respecto a la Iglesia Católica? Es un poco lo que se va a plantear, ¿ya? Europa apenas existía en 1500, la conciencia de los contemporáneos significa la misma época, de la comunidad en que se encontraban juntos a los habitantes del continente era la cristiandad. Estamos hablando en Europa. Era así, a pesar de la aspiración universal del Imperio Romano, había fracasado. Otras majestades pretendían acercarse a la igualdad de la Iglesia universal, proclamándose reyes cristianos o católicos. En el caso, por ejemplo, de España, ¿no es cierto?, Isabel y Fernando, ellos se van a proclamar como los reyes católicos y defensores del catolicismo. Veamos, ¿no es cierto?, lo que dice este otro documento. Cuando nosotros vemos, ¿no es cierto?, eran muchos y antiguos los males de la Iglesia que se denunciaban quizás más conscientemente que nunca. Muchos monjes vivían relajadamente, las reglas de las órdenes faltaban a la vida comunitaria, en la pobreza y obediencia. En otras palabras, no vivían nada de pobre estos monjes, por el contrario, no eran obedientes, no eran castos. Muchos de ellos tenían hijos, mujeres, inclusive hasta los papas. Más grave era la falta de los obispos, muchos de ellos ausentes de la diócesis y que debían pastorear, dedicados a acumular beneficios, que aumentar su renta y viviendo mundanamente las luchas políticas del momento, y en cabeza los papas, que habían perdido autoridad hasta convertirse más bien en un motivo de escándalo. La sede de Pedro estuvo ocupada por papas más preocupados por las bellas artes o por la defensa y su defensa de los estados, o sea, más preocupados de cuidar sus territorios, más preocupados de acumular riqueza, etcétera, etcétera. Producto de estas va a surgir, ¿no es cierto?, con toda esta situación es que va a surgir esta reforma. La Basílica de San Pedro, ya que está aquí, ya, la Basílica de San Pedro, ubicada en el Vaticano, es considerada la más grande de todas las iglesias del mundo cristiano. Su construcción comenzó en 1506 por orden del Papa Julio II y requirió de muchos recursos, lo que significó tributos y recaudaciones extraordinarias. En ese contexto, el Papa sucesor, Luis X,
publicó la bula. La bula es una ordenanza papal, eso significa bula, ¿ya? Bula. Es una ordenanza papal en 1515 en la que solicitaba donativo para terminar la obra de la basílica, a cambio de las indulgencias, es decir, el perdón de los pecados, por mediación de la iglesia. A esto le siguió la venta de la indulgencia para recaudar dinero. ¿Qué significaba en el fondo eso? Significaba que el Papa, ¿no es cierto?, para poder terminar este tremendo edificio que era la Basílica de San Pedro, que es lo que requería recursos. Entonces, ¿cómo lo hizo? Empezó a vender el perdón de los pecados, en ese el propósito. O sea, mientras más dinero yo tengo, más pecados se me perdonan. ¿Se entendieron? Entonces, claro, la gente rica, ¿no es cierto?, pagaba mucho dinero para poder ser perdonados sus pecados. Entonces, esa es la indulgencia. Entonces, la venta de la indulgencia. Esto va a provocar el enojo, no, sino el enojo de uno de los sacerdotes que va a ser Martín Lutero, que es un sacerdote agustino. ¿Por qué? Porque él encontró, leyendo la Biblia, en que decía, ¿no es cierto?, que la fe, o sea, uno se salva por la fe, no por las obras. Eso quiere decir que no es por pagar que las personas no alcanzan el reino de Dios, por así decirlo, sino que solo por la fe. Y él entonces va a plantear sus indulgencias, sus tesis, 95 tesis, que en el fondo, que son las tesis, son reclamos. Entonces, dentro de estas, ¿no es cierto?, ahí está la 37, la 52 y la 86, ¿qué dice? Cualquier cristiano verdadero, ya sea que esté vivo o muerto, tiene participación en todos los bienes de Cristo y de la Iglesia. Esta participación le ha sido concedida por Dios, aún sin carta de indulgencia. O sea, en otras palabras, cualquiera puede acceder a Dios. 52. Vana es la confianza de la salvación por medio de la carta de indulgencia, aunque el comisario y hasta el mismo Papa pusieran su misma alma por esta prenda. O sea, no sirve de nada la indulgencia, él plantea. Otra tesis que él plantea: ¿por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que todos los opulentos ricos, no construye tan solo una basílica de San Pedro con su propio dinero, en lugar de hacerlo con los de los pobres creyentes? ¿Por qué? Si el Papa tiene tanto dinero, ¿por qué no pide, ¿no es cierto?, que no lo construye con su mismo dinero? Veamos el otro documento. La única fuente de fe es la Biblia, literalmente interpretada por cada creyente. En otras palabras, ¿no es cierto?, lo que va a plantear es que la fuente de fe, ¿no es cierto?, es la Biblia y no, ¿no es cierto?, otras cosas u ordenanzas o bulas, en este caso ordenanza papal. El único medio de salvación es la fe, es Dios. No son los sacramentos, las oraciones, la abstinencia, los ayunos, ni la peregrinación, ¿ya? Para la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, existían 7 sacramentos y Martín Lutero y hay otros que plantean, ¿no es cierto?, dicen, no es necesario. Solo creer, eso es lo que importa. No existe la jerarquía eclesiástica, cada hombre lleva a la iglesia en sus manos. ¿Qué significa eso? Que no existe el Papa, los obispos, los arzobispos, etc., sino que todos somos iguales ante Dios. Eso es lo que está planteando en la Reforma. El culto consistente en la predicación hecha por los pastores o el mismo Dios. El culto consiste, en la predicación hecha por los pastores o los ministros de Dios. ¿Ya? Eso es el culto, o sea, que los pastores predican. Estos documentos, ¿no es cierto?, están ahí, estas ideas de Lutero fueron sistematizadas por sus discípulos religiosos. Y ya aquí estas son lo que ellos van a plantear, entre otras cosas, porque ellos van a plantear, ¿no es cierto?, que no debe haber el culto a la Virgen, ni el culto a los santos, y otras cosas más. De estas ideas, ¿qué van a surgir? Van a surgir, si me permiten, voy a agrandar acá para poder que ustedes lo vean mejor, pero ustedes lo tienen en su libro, dieron origen al denominado protestantismo. ¿Por qué protestantismo? Porque Lutero, ¿no es cierto?, al poner estas tesis ahí en la catedral de Wittenberg, lo que hace es una protesta y por eso se van a denominar protestantes, el cual se ha expresado en movimientos y en congregaciones como el bautista, metodista, pentecostal, entre otras. Dichas divisiones tienen vigencia hasta la actualidad en gran parte del mundo. En otras palabras, ¿no es cierto?, todavía podemos encontrar esas denominaciones y esas iglesias.
Veamos acá. Primero veamos, ¿no es cierto?, esta ilustración. La vamos a agrandar para que se vea mucho mejor. ¿Ya? Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, esto es Cronach, Lucas, Cristo de Pasión y el Anticristo. Este hace un grabado, ¿no es cierto?, de una persona que era adepta a Lutero. En el grabado de la izquierda se observa a Jesús con el título Cristo de la Pasión y a la derecha el Papa con el título Anticristo. Si ustedes se fijan, lo que aparece allí, ¿no es cierto?, perdón, lo que aparece allí en el grabado, vamos a achicar esto para que pueda ver lo otro, gracias. Lo que aparece allí en el grabado, este es Jesús. ¿Qué está haciendo Jesús? Le está lavando en los pies a sus discípulos. ¿Ya? Eso es el Cristo de la Pasión. Y a la derecha, el Papa. ¿Qué está haciendo el Papa? Ahí está, este es el Papa. Y aquí están los reyes. ¿Qué están haciendo los papas? Los reyes, besándole los pies al Papa. Por lo tanto, ¿cuál es el rol de la Iglesia? Eso es un poco lo que está criticando allí este grabado. Veamos las consultas para esta actividad. Vamos a ver las consultas que ahí están. ¿Qué dice las consultas? A partir de la fuente responde. ¿Qué plantea la historiadora Helga Schulz con respecto a la situación europea hacia el siglo 1500? ¿Ya? Ustedes leen el documento y allí, ¿no es cierto?, le va a decir cuál es la situación. ¿Qué característica de la Iglesia Católica de la época es posible inferir a partir de la fuente A, B y C? Ya se leyó el documento, ustedes tienen que inferir cuáles son las características que tenía la Iglesia Católica en aquella época. ¿Qué características, qué críticas a la Iglesia expone Lutero en sus 95 tesis? ¿Cómo se reflejan en la doctrina luterana, ¿no es cierto? Ahí cuando hablamos que la salvación, donde no hay no hay jerarquía eclesiástica, que la oración uno no necesita intermediario, que la Biblia, ¿no es cierto?, es la base, no tiene por qué interpretarla. Tanto es así que Lutero, ¿no es cierto?, plantea que la Biblia debe ser interpretada por cada uno, y Lutero se esfuerza por traducir la Biblia al alemán, porque antes había solo la Biblia en latín, y él se va a esforzar en traducir esta Biblia al alemán. 4. Describe en los grabados el documento. ¿Qué mensaje pretende entregar Lucas Cranach en los grabados? ¿Qué información aporta sobre el movimiento reformista? ¿No es cierto? Que es lo que pensaba, esto ya lo expliqué, pero esto es lo que tienen que poner ustedes un poquito más ahí. Infiere, es decir, de qué forma las ideas humanistas y la imprenta habrían favorecido el proceso de la reforma religiosa. ¿Por qué? Cuando hablamos de la idea humanista, el hombre es el centro. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, de que Dios me puso acá, yo soy el creador de mi destino, pero también, ¿no es cierto?, yo no tengo que otros me tengan que guiar. Cuando hablamos de la imprenta favoreció la propagación de las ideas de Lutero. Piénsenlo, ¿ya? Eso es lo que ahí se está planteando. A todo esto, ¿no es cierto?, la Iglesia Católica va a responder con lo que se denomina la contrarreforma religiosa, ¿ya? O en la práctica es una reforma al interior de la Iglesia Católica. A partir de esta reforma, la Iglesia Católica profundizó el proceso de transformación interna que había impulsado desde el fin de la Edad Media. Esto llevó a cabo a través del concilio, que es una reunión de obispos y otras personas que no son necesariamente católicas, pero eran expertos, convocado por el Papa Pablo III, el que tuvo lugar en la ciudad de Trento. Trento, ¿no es cierto?, Francia, entre 1545 hasta 1563, por 18 años. Eso no quiere decir, ¿no es cierto?, de que todos los 18 años estuvieron reunidos, sino que fueron reuniones que se realizaron durante todo ese periodo. Esta reforma interna de la Iglesia establecida durante este periodo se conoce como la Contrarreforma Católica. Entonces, ¿qué es la Contrarreforma? Allí está en lo que significa, ¿no es cierto?, en este glosario.
y la reforma interna de la Iglesia Católica desarrollada a partir del Concilio de Trento. Este se estableció una serie de medidas orientadas a reafirmar los documentos de la fe católica y a frenar el avance de las ideas reformistas, ¿no es cierto?, hechas por Martín Lutero, por Juan Calvino y otros que iban a ser los reformistas. ¿Qué cambios promovió la contrarreforma? Y eso es lo que vamos a ver ahora, cuáles fueron los cambios que promovió la contrarreforma. Veamos estos dos documentos. En primer lugar, el documento dice: habiendo Jesucristo concedió a la Iglesia la potestad de conceder la indulgencia. Recuerden que Lutero estaba en contra de la indulgencia y el Concilio de Trento por lo contrario. O sea, ellos dicen que la indulgencia sí fue concedida para ellos. O sea, que la Iglesia tiene la posibilidad de perdonar los pecados. Y usando la Iglesia esta facultad de Dios, le ha concedido que aún desde el tiempo más remoto enseña y manda el Sacrosanto Concilio que el uso de la indulgencia es sumamente provechoso para el pueblo cristiano, ¿ya? No obstante, desea que se proceda con moderación, o sea, que se siga vendiendo, pero no como se hacía antes. ¿Qué otras medidas se tomaron? Si alguno dijere que los sacramentos de la nueva ley no fueron todos suscritos por Jesucristo, el Señor nuestro, ya. La Iglesia Católica plantea que son 7 los sacramentos, ¿no es cierto?, que ahí están. Martín Lutero decía que no son sacramentos, que son ordenanzas y que son solo 2, el bautismo y la cena, o en este caso, ¿no es cierto?, como le llama la Iglesia Católica, la Eucaristía. Solo 2, pero para la Iglesia Católica los 7 sacramentos deben de continuar. Si alguno dijere que estos mismos sacramentos y la nueva ley no se diferencian de los sacramentos de la ley antigua, sino que en cuanto son distintas ceremonias y ritos externos diferentes, sean excomulgados. Ya voy a explicar la palabra excomulgado. O sea, ellos dicen, no, si esto es lo mismo que antes, lo mismo de ahora. Y dice que si alguien se hace o dice lo contrario o enseña lo contrario, sea excomulgado. ¿Qué significa excomulgado? Es sacarlo de la iglesia y quitarle la salvación. Eso significa excomulgarle, ¿ya? Si alguno dijese que estos 7 sacramentos son iguales entre sí y por circunstancia ninguno es uno más digno que otro, sea excomulgado. Si alguno dijera que estos 7 sacramentos son tan iguales entre sí, ¿ya? Son tan iguales, vale decir que todos los sacramentos son iguales, el hacerlo o no hacerlo no me salva, eso también va a ser excomulgado. Luego, ¿de qué se valió esta contrarreforma para llevar adelante su, digamos, y ser ejecutada, se valió primero de algo que ya existía en la Edad Media, pero se hizo más fuerte, que fue el Tribunal de la Inquisición. ¿Qué significa Tribunal de la Inquisición? Significaba que todos aquellos que estaban en contra de la Iglesia eran llevados a este tribunal y eran acusados de hereje, y si las personas no se contradecían o las personas decían que ellos seguían manteniendo su fe, a estas personas se les torturaba hasta, e inclusive posteriormente condenarlos a muerte, hasta matarlos, ¿ya? Y aquí hay una imagen, ¿no es cierto?, de en este caso, lo que estaba ocurriendo con este Tribunal de la Inquisición, ¿ya? Muchas personas mártires fueron llevadas, ¿no es cierto?, a este tribunal, ¿ya? Muchos fueron llevados al Tribunal de la Inquisición. Y no solo existió allá en Europa, sino que también existió, repito, acá en América, y el tribunal, si alguna vez tienen la posibilidad en Lima, que no es tan lejos, ahí está todavía un museo del Tribunal de la Inquisición. Otro organismo que utilizó la contrarreforma fue la Compañía de Jesús, ¿ya? Y que fue una especie de organización militar para defender el catolicismo, ¿ya? Y esta dependía exclusivamente del Papa. Fue fundada por Ignacio de Loyola, y esta Compañía de Jesús, ¿no es cierto?, el propósito era defender la fe católica, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo ha de suministrar lo necesario para el sustento y los vestidos del siervo, que solo buscan el reino de Dios, etcétera, etcétera. Ya, esto era y la idea, ¿no es cierto?, es llevar esta Compañía de Jesús a todas partes. Y además, ¿no es cierto?, el mantener
el mantener la creencia de la Iglesia católica, entre otras cosas, ¿no es cierto?, el culto a la Virgen. ¿Se está entendiendo? Perfecto, me espero que hayan entendido toda esa parte. Estas ideas, ¿no es cierto?, se comienzan a difundir por toda Europa. Luego voy a explicar que hay algo que nos sale acá en el texto, ya para que podamos entenderlo mejor. Los reyes de España, los reyes católicos, tuvieron una hija, Juana, y Juana se casó con Fernando. Fernando era un nieto del rey de Alemania, de Habsburgo. Estos tienen un hijo y que, bueno, Juana no va a gobernar, sino que va a gobernar su hijo con el nombre o el título de Carlos I. El reinado de Alemania queda libre, se origina una guerra, finalmente Carlos I llega a gobernar también Alemania, pero ahí va a cambiar su nombre o su título, ya no va a ser Carlos I, sino ahora va a ser Carlos V. En otras palabras, Carlos V va a gobernar tanto España como va a gobernar también Alemania. Y va a ser en este momento cuando surge la reforma en Alemania. ¿Se entendió? Espero que sí, ¿ya? Espero que sí, que hayan entendido lo que yo les he explicado. Y estas ideas se empiezan a difundir por varias partes de Europa, no solo en Alemania, sino que también en Francia, y allí van a estar, ¿no es cierto?, los calvinistas, que allí se van a denominar hugonotes, ¿ya? Pues las ideas de Lutero van a ser tomadas, ¿no es cierto?, por Calvino y van a ser llevadas, ¿no es cierto?, allí a Francia. También va a ocurrir en Suiza y otros lugares más también de Europa van a ser llevadas estas ideas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pero va a ocurrir también que en ese mismo periodo el rey de Inglaterra se quiso casar, pero ya era casado, entonces para eso tenía que divorciarse. Y le pide el divorcio al Papa. Y el Papa no le quiere dar el divorcio, sino que le dice no, porque ya se lo había dado una vez antes, o se lo había dado anteriormente, así que no se divorcia. Y como no se divorcia, el rey de Inglaterra, Enrique VIII, se separa del catolicismo y va a crear su propia religión, que es básicamente con casi las mismas, no todas, casi las mismas características que la fe católica, pero el jefe de la iglesia ya no va a ser el Papa, sino va a ser el rey de Inglaterra. Y allí entonces nace la religión anglicana. Ahí nacen los anglicanos. ¿Se entendió? Espero que sí. Entonces ahí aparecieron los anglicanos. Pero, si ustedes recuerdan anteriormente, durante la época del Imperio Romano, una vez que antes que caiga el Imperio Romano, se dividió, ¿no es cierto?, el Imperio Romano de Oriente e Imperio Romano de Occidente. Y el Imperio Romano de Oriente mantienen también la fe cristiana, pero ya no son católicos, sino que van a ser ortodoxos. Entonces, así para que podamos ir entendiendo, este mapa que está allí, ¿no es cierto?, los luteranos, los católicos, los anglicanos, los calvinistas, los musulmanes, ya con Mahoma nace una nueva religión que son los musulmanes, que también ocupan una parte de Europa, y los ortodoxos que ya lo veíamos. Entonces, el Sacro Imperio Romano Germánico prevalecía la idea luterana, pese a los intentos de Carlos V de mantener la unidad religiosa. En Francia, el teólogo Juan Calvino profundizó sus ideas luteranas, y nosotros creando el calvinismo, dando origen tras el exilio de Ginebra. El calvinismo se extendió por Suiza. En Inglaterra, Enrique VIII, que ya le conté, ¿no es cierto?, va a fundar la iglesia anglicana. ¿Y el por qué? ¿Ya? ¿Se entendió? Pero que sí. Veamos ahora estos documentos. ¿Ya? Vamos a ver estos documentos. En la década de 1560 fue una década de revuelta en Francia, había guerra civil. Desde 1562 en los Países Bajos, cuando hablamos de Países Bajos, estamos hablando Bélgica, estamos hablando Holanda, esos son los Países Bajos, un movimiento de protesta por parte de
de la alta nobleza, o sea, ellos estaban protestando, ¿por qué? Porque habían otros que lo estaban gobernando que no eran de estas regiones. ¿Ya? En el fondo era eso. En Inglaterra también hubo un levantamiento de los señores del norte. En España la población morisca. ¿Quiénes son los moriscos? Se les denomina morisco, ¿ya? Los moriscos, moros, a los árabes. Morisco porque tienen piel oscura y ellos, su religión era el Islam. Esto era en Granada y tomó armas, se tomó las armas finales, ¿no es cierto? Van a ser expulsados los moriscos o los musulmanes de España. El aumento de la intolerancia religiosa en estos años engendró inevitablemente sospecha y odio y exacerbó el descontento político y social. Vale decir, van a empezar a haber problemas, peleándose por cuestiones religiosas. Vamos a ver estos otros dos documentos que aparecen acá. Dice, cuando la reforma se extiende por Europa, Carlos V proporciona un diálogo entre los católicos. Ya le dijimos que Carlos V, ¿no es cierto?, era rey de España, pero también era rey de Alemania. Iba a propiciar un diálogo entre católicos y protestantes, aunque todos estaban convencidos que eso era difícil. La verdad, ¿no es cierto?, que el propósito le pide, ¿no es cierto?, a Carlos V le pide a Lutero que se desdiga. Finalmente Lutero no quiere decirle y se va a autoexiliar porque lo iban a tomar preso. Cuando el intento de reconciliación, ¿ya? Cualquier intento de reconciliación era difícil, muy difícil, no se podía hacer. No solo entraban en juego las ideas religiosas, sino que distintos modos, ya que había entonces que concebir la sociedad o el viejo estilo de un imperio universalista intrigador, como quería Carlos V. Recordemos, ¿no es cierto?, que allí los alemanes estaban un poco sometidos por este rey que era español, que no lo querían, y por lo tanto los príncipes van a apoyar a Lutero en esta, porque ven como una forma de terminar con el dominio de Carlos V, ¿ya? Y por eso, ¿no es cierto?, va a ser una de las causales, entre otras cosas, de una guerra que se va a denominar la Guerra de los 30 años. Los dos tratados de Westfalia, en octubre de 1648, sentaron la base del futuro sistema europeo de Estado, como quedó demostrado en la propia negociación. Y ya después, ¿no es cierto?, después de esta guerra, va a haber entonces un tratado o un acuerdo que de alguna manera entonces va a asentar los estados que hoy día se encuentran en los estados europeos, ¿ya? España, Francia, Inglaterra. A Alemania le va a costar un poco más, va a pasar un tiempo para que Alemania sea una unidad, sino que va a estar dividido en varios reinos. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, Europa durante la Guerra de los 30 años. Se involucraron varias potencias europeas. Francia ingresó al conflicto en 1636, se enfrentó a España, aunque ambos eran católicos, porque en el caso de Francia habían permitido, ¿no es cierto?, a través del Tratado de Nantes, la libertad religiosa, después la eliminó, entonces ahí ambos eran católicos. Pero finalmente en 1648 la paz de Westfalia puso fin a este largo conflicto, repito, una guerra que duró 30 años, ¿ya? Y cuando hablamos de los Habsburgo, ya les dije, ¿no es cierto?, el rey Carlos V era de la familia de los Habsburgo, ya por su padre, aun cuando, ¿no es cierto?, que por su madre era de España. Entonces, de España era, pero también por parte de su padre, ¿no es cierto?, era de los Habsburgo. Posesiones de los Habsburgo españoles, ¿no es cierto?, aquí Habsburgo español, el mismo rey. Posesiones de los Habsburgo austriacos, los principados católicos, y los territorios católicos que dominaba el Papa. Principados protestantes, imperiales, otro enemigo. O sea, aquí está ¿no es cierto?, cómo se desarrolló la guerra de los denominada de las 30 años. Bien, finalmente, ¿no es cierto?, vamos a ver las actividades
Si pueden hacerlo en grupo, mejor todavía. Pero dice, en grupo, analice los elementos de continuidad de cambio tras la difusión de las ideas reformistas. Vale decir, qué es lo que se continúa, qué es lo que se continúa en relación a la religión, bueno, estamos hablando de la fe, cuáles son los cambios que hay, ¿no es cierto?, con respecto a esta nueva reforma, la difusión de esta idea reformista. Pueden apoyarse en el procedimiento de la página 25. Aquí también está hablando la reforma del interior, básicamente, de la Iglesia Católica, que continuó, qué es lo que cambió. Eh, Dos, ¿qué procesos del mundo moderno habrían favorecido la difusión de la reforma? Aquí está hablando de la reforma en general, fundamentalmente a partir de la fuente. Y cuatro, ¿por qué es importante el respeto a las creencias diferentes a la propia? ¿Por qué es importante respetar lo que creen los demás? ¿Por qué yo tengo que pensar que lo que yo creo es lo correcto? ¿Ya? Tengo que respetar los que creen distinto a lo que yo pienso. ¿Considera que esto ocurre en la actualidad en Chile? ¿Creen ustedes que esto ocurre, que si se respeta a las demás personas? Eso es lo que ustedes tienen que plantearse, pensar, ¿ya? Y nos estaremos viendo la próxima semana. Espero que tengan una buena semana, pero por sobre todas las cosas, chiquillos, cuídense, ¿ya? Cuídense, ¿ya? Porque todos tenemos que cuidarnos para que esta cosa nos siga, ¿ya? Nos vemos entonces la próxima semana.